Estás entrando al lugar donde el símbolo cobra vida y revela los secretos del ocultismo, el satanismo y la magia. Esto es La Voz del Sigilo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su programa La Voz del Sigilo, auspiciado por la Orden Satanista de México para todo el mundo. Les agradezco el favor de su atención. Gracias a todas las personas que se han suscrito, que han compartido el canal. Se vienen programas bastante interesantes y hoy vamos a tocar un tema bastante polémico. Y digo polémico porque está basado en la filosofía de la orden y puede que se resulte un poco confrontativo para la audiencia el hecho de que nuestra filosofía a lo mejor no va acorde a algunas corrientes satanistas, pero de eso se trata esto, ¿no? Ahora bien, esto que programa está basado en nuestra filosofía. Como ya lo he dicho en algunas otras ocasiones, el satanismo gnóstico no se considera un satanismo ateísta, ni tampoco teísta. No negamos la, la existencia de un ser superior, pero pues no sabemos qué es, si es algo o es alguien. Lo que sí podemos negar rotundamente es que los dioses que han existido a través de la historia del hombre y sobre todo, en este caso, el Dios judío cristiano Jehová, pues son prácticamente invenciones del ser humano. Esa es mi postura. Yo respeto a toda la gente que piense que todos los dioses existen, pero pues yo tengo mis argumentos y precisamente este programa va de eso. Con esto no quiero invalidar las creencias de nadie, ni mucho menos. Solamente estoy poniendo sobre la mesa mis argumentos que son parte de la filosofía de la orden, porque considero yo que es importante tener unas bases sólidas con respecto a nuestra filosofía, precisamente para poder sustentar de qué va. Yo he estado muy en contra con respecto a aquellos satanistas, ateístas, que hablan acerca de que pues no creen en Dios porque nunca lo han visto. No creen en Dios porque la ciencia no lo ha comprobado. Y la verdad que eso es para una persona que predica, que está en búsqueda del conocimiento constantemente, pues es un argumento muy simplista. Y la verdad es que no es algo que yo comparta. Y precisamente por eso vengo a plantearles este programa con mis argumentos del por qué considero yo que los dioses no existen como tal. Ahora bien, el punto más importante que tiene que ver con la magia, con la magia que nosotros hacemos dentro de la orden, que apenas estoy aterrizando nuestro sistema mágico como tal. ¿Qué pasa? Que nosotros vemos las entidades, en este caso los demonios y también los ángeles, porque ahí hay un punto que aclarar, como entidades de la psique. Un tema muy junguiano, el hecho de que nosotros pensemos que dentro del inconsciente existen todos los arquetipos los cuales el hombre trata de manifestar por medio de dioses. Así ha sido a través de la historia. Entonces, en el trabajo mágico, en los trabajos de evocación, por ejemplo, pues consideramos nosotros que la manifestación de la entidad tiene que ver con una revelación de la psique, más que como una manifestación externa de alguna entidad.
La imagen de los dioses ha ido evolucionando al paso de los años y es algo que parece ser que no es tomado en cuenta. Algunos dioses en otras culturas que eran dioses de la fertilidad, que eran dioses del orden, con base ahora en una religión, digamos, que domina gran parte del mundo en la actualidad, pues todos esos dioses del orden pasaron a ser demonios. Y hoy por hoy en la magia, digamos, del sendero izquierdo, si se lo puede decir, y aunque no sea del sendero izquierdo, en nuestra magia ceremonial, pues se utilizan estas deidades como demonios, olvidando que ese tipo de deidades para otras culturas eran dioses, pues, digámoslo en un término moral, buenos. Podemos poner el ejemplo a Marduk, que era el dios del orden, que mata a Tiamat. Otro ejemplo, Baal, que era el dios de la fertilidad. Y ahora ya Baal, desde la Biblia, la historia de Elías, Baal ya es una entidad contraria a Dios. ¿No? Pero bueno, tiene mucho que ver este programa con respecto al trabajo mágico para que la gente conozca desde qué punto trabajamos nosotros. Es un... A mí me gusta mucho la forma en que nosotros abordamos esta manera de ver las cosas, esta filosofía, y espero que también a ustedes les agrade. La pregunta que todo mundo nos hemos hecho es, ¿de dónde provienen los dioses? ¿Cuál es el origen de esas entidades espirituales? Desde tiempos remotos, el ser humano ha afirmado encontrarse con presencias invisibles, chamanes en trance, místicos en oración, magos ceremoniales evocando nombres antiguos. Todos ellos describen encuentros con entidades que parecen poseer voluntad, inteligencia y poder propios. A lo largo de la historia, estas presencias han recibido muchos nombres: dioses, espíritus, demonios, ángeles, guías, ancestros. Pero la pregunta fundamental siempre ha permanecido abierta. ¿Qué son realmente estas entidades? Durante milenios, la respuesta más común fue sencilla. Son seres que existen fuera de nosotros, en otros planos de la realidad. Sin embargo, a partir del desarrollo de la antropología, la psicología y las ciencias cognitivas, algunos investigadores comenzaron a considerar una posibilidad distinta. Y si las experiencias espirituales no provienen exclusivamente de un mundo externo, y si la mente humana tuviera la capacidad de generar, percibir o incluso proyectar estas presencias desde sus propias profundidades, explorar esta posibilidad no significa negar la realidad de la experiencia espiritual. Al contrario, para millones de personas, los encuentros con entidades son eventos intensamente reales y transformadores. La verdadera pregunta no es si estas experiencias existen. La pregunta es de dónde provienen. Para comprenderlo, es necesario retroceder mucho más atrás de las religiones organizadas, mucho antes de los templos, los sacerdotes y las escrituras sagradas. Debemos regresar al momento en el que el cerebro humano comenzó a desarrollar las capacidades cognitivas que hicieron posible imaginar espíritus, dioses y mundos invisibles. Porque tal vez, para entender el origen de las entidades espirituales, primero debemos entender la evolución de la mente humana. Y es así como entramos al capítulo 1 de este programa, la evolución del cerebro y el nacimiento de la idea de lo divino. Para comprender el origen de las entidades espirituales, algunos investigadores han dirigido su atención
hacia una pregunta más profunda. ¿En qué momento de la evolución humana se volvió posible imaginar a los dioses? El psiquiatra e investigador Edwin Foley Torre exploró esta cuestión en su obra La evolución del cerebro y la idea de Dios. En ella propone que la religión no pudo existir hasta que el cerebro humano alcanzó cierto nivel de complejidad cognitiva. Según este enfoque, la aparición de las creencias religiosas no fue un evento repentino, sino el resultado de varios desarrollos graduales en la evolución del cerebro humano. El primero de estos cambios fue el incremento significativo del tamaño cerebral. Hace aproximadamente 2 millones de años, especies tempranas del género humano, como el Homo habilis, comenzaron a desarrollar cerebros más grandes que los de sus antepasados. Este aumento en la capacidad cerebral permitió una mayor flexibilidad cognitiva y el desarrollo de comportamientos más complejos. Sin embargo, el tamaño del cerebro por sí solo no explica la aparición de la religión. Un segundo paso evolutivo ocurrió con especies posteriores como el Homo erectus, que vivió hace aproximadamente 1.8 millones de años. Con esta especie aparece un fenómeno psicológico fundamental: la autoconciencia. La autoconciencia implica la capacidad de reconocerse a uno mismo como un individuo separado del entorno. Un ser autoconsciente no solo percibe el mundo que lo rodea, sino que también puede percibirse a sí mismo dentro de ese mundo. Este desarrollo abrió la puerta a una forma más compleja del pensamiento. Mucho tiempo después, con la aparición de los primeros humanos modernos, surgió otra capacidad crucial conocida como la teoría de la mente. Esta habilidad permite comprender que otros individuos poseen pensamientos, deseos e intenciones propias. Gracias a esta capacidad, los seres humanos comenzaron a imaginar mentes invisibles. Si otras personas poseen pensamientos ocultos que no podemos ver, entonces también es posible imaginar la existencia de agentes invisibles que influyen en el mundo. Este paso cognitivo resulta fundamental para comprender el origen de los espíritus y los dioses. Posteriormente, los seres humanos desarrollaron una capacidad aún más sofisticada: la introspección compleja. Esta habilidad permite reflexionar no solo sobre los propios pensamientos, sino también sobre cómo los demás perciben nuestra mente. En otras palabras, el ser humano comenzó a pensar acerca del pensamiento. Finalmente, con el desarrollo de los humanos modernos, apareció la memoria autobiográfica, la capacidad de recordar el pasado personal y proyectarse hacia el futuro. Este desarrollo tuvo una consecuencia psicológica muy, pero muy profunda. Por primera vez en la historia evolutiva, el ser humano pudo comprender plenamente su propia mortalidad. La conciencia de la muerte generó una de las preguntas más antiguas de la humanidad: ¿qué ocurre después de morir? En ese momento de la evolución, el cerebro humano ya poseía todas las herramientas cognitivas necesarias para imaginar respuestas, espíritus, ancestros que continúan existiendo después de la muerte y eventualmente dioses que gobiernan el destino del mundo. De esta manera, la idea de lo divino puede entenderse como una posibilidad emergente del desarrollo del cerebro humano. Pero si la religión surge de la evolución de la mente, surge entonces una nueva pregunta: ¿cuáles fueron las primeras formas de espiritualidad que aparecieron en las sociedades humanas? Y con esta pregunta entramos
al capítulo 2. Los primeros espíritus, cazadores ancestros y el nacimiento de lo sagrado. Mucho antes de la aparición de los templos, las escrituras sagradas o los grandes sistemas religiosos, los seres humanos ya experimentaban lo que hoy llamaríamos lo espiritual. Durante la mayor parte de su historia evolutiva, los humanos vivieron como cazadores-recolectores. Estas sociedades, que existieron durante decenas de miles de años, desarrollaron una relación profundamente simbólica con el mundo natural. Los animales que cazaban, los paisajes que habitaban y sobre todo sus propios muertos adquirieron significados espirituales. Para muchos antropólogos, las primeras formas de religión no estuvieron centradas en dioses, sino en espíritus. El antropólogo británico Edward Burnett Taylor propuso en su obra Cultura Primitiva que la forma más antigua de religiosidad humana fue el animismo. El animismo es la creencia de que el mundo está habitado por presencias invisibles, espíritus que pueden residir en los animales, en los ríos, en las montañas o en los propios seres humanos después de la muerte. Desde esta perspectiva, el universo no era un mecanismo vacío, sino un entorno lleno de agentes invisibles con los que se podía interactuar. Uno de los elementos más importantes dentro de estas primeras creencias fue el culto a los ancestros. Las evidencias arqueológicas muestran que incluso los humanos más antiguos practicaban rituales funerarios elaborados. Los cuerpos eran enterrados con herramientas, alimentos u objetos simbólicos, lo que sugiere que las comunidades creían que los muertos continuaban existiendo de alguna manera. La muerte no era entendida como una desaparición absoluta, sino como una transición hacia otra forma de existencia. Los ancestros, entonces, no estaban completamente ausentes. Podían observar a los vivos, influir en su destino o incluso comunicarse con ellos a través de sueños, visiones o estados de trance. Con el paso del tiempo, estas prácticas espirituales comenzaron a volverse más complejas. Uno de los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes que ilustra esta transición es el sitio de Göbekli Tepe, considerado por muchos investigadores como uno de los templos más antiguos del mundo. Construido hace más de 11.000 años, este sitio monumental fue levantado por comunidades que aún vivían como cazadores-recolectores, mucho antes del surgimiento de las grandes civilizaciones agrícolas. Las enormes columnas de piedra de Göbekli Tepe están decoradas con relieves de animales y figuras simbólicas que parecen representar fuerzas espirituales o entidades sobrenaturales. Este descubrimiento desafió muchas ideas tradicionales sobre el origen de la religión. Durante mucho tiempo se pensó que la religión organizada apareció después de la agricultura y las ciudades. Sin embargo, Göbekli Tepe sugiere lo contrario. Las experiencias espirituales y los rituales colectivos parecen haber sido lo suficientemente importantes como para movilizar a comunidades enteras a construir monumentos sagrados mucho antes de la aparición de la civilización tal como la conocemos hoy en día. Con el paso de los milenios, las creencias en espíritus y ancestros comenzaron a transformarse. Las presencias invisibles que originalmente estaban ligadas a la naturaleza o a los muertos fueron adquiriendo características más definidas, nombres, historias y atributos específicos.
Así comenzó el lento proceso mediante el cual los espíritus de los ancestros y las fuerzas de la naturaleza se transformaron en algo nuevo, es decir, los primeros dioses. Capítulo 3. Del espíritu al Dios, el nacimiento de las entidades divinas. A medida que las sociedades humanas comenzaron a transformarse, también lo hicieron sus creencias espirituales. Durante decenas de miles de años, los seres humanos vivieron en pequeños grupos de cazadores-recolectores. En ese contexto, las experiencias espirituales estaban ligadas principalmente a los espíritus de la naturaleza y a los ancestros. Sin embargo, hace aproximadamente 10.000 años, ocurrió una de las transformaciones más importantes en la historia humana, la revolución agrícola. Con la aparición de la agricultura, las comunidades humanas comenzaron a asentarse en territorios permanentes. Surgieron aldeas, posteriormente ciudades, y con ellas nuevas formas de organización social. Las sociedades, por lógica, se volvieron aún más grandes, más complejas y más jerárquicas. Este cambio tuvo también consecuencias profundas en la manera en que los seres imaginaban lo sagrado. Los espíritus que antes estaban dispersos en la naturaleza comenzaron a adquirir identidades más definidas. Las fuerzas invisibles del mundo fueron personificadas y organizadas en sistemas mitológicos cada vez más complejos. De esta manera surgieron los primeros panteones divinos. En lugar de una multitud difusa de espíritus, las culturas comenzaron a hablar de dioses específicos que gobernaban diferentes aspectos de la realidad: el cielo, la guerra, la fertilidad, la muerte o el destino. Las divinidades empezaron a poseer nombres, historias y personalidades. Las narrativas mitológicas se convirtieron en una forma de explicar el origen del mundo, el funcionamiento de la naturaleza y el lugar del ser humano dentro del cosmos. En muchas culturas, los dioses conservaron rasgos humanos, emociones, deseos, conflictos e incluso rivalidades. Este proceso es conocido por los historiadores de las religiones como antropomorfización, es decir, la tendencia humana a atribuir características humanas a entidades sobrenaturales. Los dioses comenzaron a parecerse cada vez más a las sociedades que los adoraban. En este contexto también surgieron nuevas figuras sociales encargadas de interactuar con lo sagrado. Nacieron los sacerdotes, nacieron los chamanes especializados y posteriormente los magos rituales. Estas personas desarrollaron técnicas específicas para comunicarse con las deidades invisibles. Oraciones, sacrificios, cantos, símbolos y rituales complejos comenzaron a formar parte de los sistemas religiosos de muchas culturas. A través de estas prácticas, los seres humanos buscaban obtener favores divinos, conocimiento oculto o protección espiritual. Pero a pesar de las enormes diferencias culturales entre civilizaciones, existe un elemento común en todas estas experiencias: las entidades espirituales siempre se manifiestan a través de la mente humana. Las visiones, los sueños, las voces y las revelaciones ocurren en el espacio de la experiencia consciente. Esto plantea una cuestión profunda que ha intrigado tanto a psicólogos como a estudiosos del ocultismo. Si las entidades espirituales se manifiestan a través de la mente humana, ¿qué papel juega
la propia mente en la creación de esas experiencias? Responder a esta pregunta nos conduce a un territorio fascinante donde la psicología, la neurociencia y la tradición esotérica comienzan a encontrarse. Capítulo cuarto. La mente que percibe entidades. A lo largo de la historia, innumerables personas han afirmado haber tenido encuentros con entidades invisibles, espíritus, demonios, dioses o inteligencias provenientes de otros planos de la realidad. Estas experiencias no solo aparecen en contextos religiosos tradicionales, también han sido reportadas por chamanes, místicos, practicantes de magia ceremonial e incluso por personas sin ninguna formación espiritual previa. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Por qué la mente humana parece tan propensa a percibir presencias invisibles? Durante las últimas décadas, diversos investigadores en psicología cognitiva y ciencias de la religión han comenzado a estudiar este fenómeno desde una perspectiva científica. Uno de los conceptos más influyentes en este campo fue propuesto por el científico cognitivo Justin Barrett. Barrett desarrolló la teoría conocida como Hyperactive Agency Detection Device. Según esta hipótesis, el cerebro humano posee un sistema evolutivo especializado en detectar agentes con intención, seres que pueden actuar, decidir o representar una amenaza. Este mecanismo surgió durante la evolución porque era crucial para la supervivencia de nuestros antepasados. Identificar rápidamente la presencia de otro ser, ya fuera un depredador, un enemigo o un animal potencialmente peligroso, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, este sistema no está diseñado para ser perfectamente preciso. Por el contrario, está calibrado para cometer un tipo específico de error: asumir que hay un agente presente incluso cuando no lo hay. Desde una perspectiva evolutiva, es más seguro interpretar un ruido en la maleza como la posible presencia de un depredador, aunque finalmente no lo sea, que ignorarlo y arriesgarse a ser atacado. Este mecanismo hace que el cerebro humano sea especialmente sensible a señales ambiguas del entorno. Cuando percibimos movimientos vagos, sonidos inesperados o patrones poco claros, nuestra mente tiende a interpretarlos como acciones intencionales. Este fenómeno puede contribuir a la percepción de presencias invisibles. Pero la detección hiperactiva de agentes no es el único proceso psicológico involucrado. Otro fenómeno ampliamente estudiado es la pareidolia. La pareidolia es la tendencia del cerebro a reconocer formas familiares, especialmente rostros, en estímulos visuales ambiguos. Y esto lo hemos visto muchísimas veces. Por ejemplo, muchas personas perciben figuras humanas en las nubes, rostros en las sombras o imágenes reconocibles en manchas y superficies irregulares. Y aquí no me dejarán mentir, pero ¿cuántas veces no hemos visto que la Virgen María se aparece en la pared, en un árbol, o el rostro de Jesús se aparece en una tortilla o en un pan? A eso se le llama pareidolia. Este fenómeno ocurre porque el cerebro humano posee sistemas extremadamente sensibles para detectar rostros y patrones significativos. En contextos rituales donde la atención y la expectativa están intensificados, estos mecanismos pueden amplificar la percepción simbólica del entorno. Las formas cambiantes del humo del incienso, las sombras proyectadas por las velas o los patrones geométricos de los símbolos rituales pueden convertirse en estímulos que el cerebro interpreta como manifestaciones
de una presencia. Y esto lo podemos ver en los rituales de evocación, sobre todo en ellos porque se utiliza el carbón o el incienso en el triángulo de evocación. En este caso, bueno, también se aplica en la magia ceremonial, pero como nosotros del Sendero Izquierdo desterramos la cuestión del concepto de Dios, utilizamos el triángulo de Azazel para la manifestación de la entidad. Y dentro de ese triángulo se prende ya sea carbón o se prende incienso. Y al momento de la evocación, uno, mediante un proceso de trance, es decir, un estado de gnosis, al observar el humo del carbón o del incienso, percibe uno cómo se manifiesta la entidad, es decir, al humo le empieza uno a encontrar formas. Y eso es algo muy interesante, porque eso implica entonces que no todas las entidades se manifiestan de la misma manera, pero ahorita vemos eso. Un fenómeno relacionado con todo esto es la apofenia, término utilizado en psicología para describir la tendencia humana a percibir conexiones significativas en eventos que en realidad son aleatorios. La apofenia explica por qué las personas tienden a interpretar coincidencias como señales, mensajes o intervenciones de fuerzas invisibles. En contextos espirituales o mágicos, este proceso puede reforzar la sensación de que una entidad está respondiendo activamente a las acciones del practicante. Estos mecanismos cognitivos no necesariamente implican que las experiencias espirituales sean ilusiones sin valor. Por el contrario, muestran que el cerebro humano posee una capacidad extraordinaria para generar experiencias simbólicas profundamente significativas. Y es precisamente esta capacidad la que muchas tradiciones esotéricas han aprendido a utilizar de manera deliberada a través de rituales, símbolos y estados alterados de conciencia. Para comprender cómo ocurre este proceso dentro de la práctica mágica, es necesario examinar el papel de la preparación ritual y el entrenamiento mental del practicante. En ese punto, la psicología moderna comienza a encontrarse con las enseñanzas de la magia ceremonial. Capítulo 5. Jung y el origen psicológico de los dioses. A comienzos del siglo XX, el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung propuso una interpretación radicalmente distinta del fenómeno religioso. Mientras muchos pensadores de su época consideraban la religión simplemente como una ilusión o un error del pensamiento humano, Jung adoptó una postura diferente. Para él, las experiencias espirituales no debían ser descartadas ni reducidas a simples supersticiones. Por el contrario, creía que estas experiencias revelaban algo profundo sobre la estructura de la mente humana. En el centro de su teoría se encuentra el concepto de conciencia colectiva. Este nivel profundo, según Jung, además de la mente consciente y del inconsciente personal, formado por recuerdos reprimidos o experiencias olvidadas, existe un nivel más profundo de la psique que todos los seres humanos comparten. Este nivel profundo de la mente contiene estructuras psicológicas universales que Jung denominó arquetipos. Los arquetipos no son imágenes específicas, sino patrones fundamentales de experiencia que tienden a manifestarse simbólicamente en sueños, visiones, mitologías y religiones. Entre estos arquetipos aparecen figuras recurrentes como el sabio, la madre, el héroe, el adversario o la sombra. Lo sorprendente es que estas mismas figuras simbólicas aparecen una y otra vez en culturas completamente separadas entre sí. Para Jung, esto no era una coincidencia.
era una señal de que la mente humana posee una estructura simbólica común que se expresa a través de imágenes arquetípicas. Y esto lo podemos ver, pero un ejemplo claro, el tema de la serpiente. La serpiente en muchas religiones, en muchos contextos espirituales, es sinónimo de conocimiento. Desde esta perspectiva, muchos de los dioses, demonios y espíritus descritos en las tradiciones religiosas podrían entenderse como manifestaciones simbólicas de estos contenidos profundos de la psique. Cuando un individuo experimenta varias visiones espirituales, sueños intensos o estados alterados de conciencia, los arquetipos pueden emerger en la conciencia bajo la forma de entidades personificadas. Estas experiencias pueden sentirse completamente reales porque los arquetipos poseen una enorme carga emocional y psicológica. En otras palabras, no se trata simplemente de ideas abstractas, son fuerzas psíquicas capaces de influir profundamente en la percepción, el comportamiento y la vida interior de una persona. Jung llegó incluso a afirmar que los dioses de las antiguas religiones no habían desaparecido con el paso del tiempo. En su opinión, estas fuerzas simbólicas continúan existiendo, pero ahora viven dentro de la psique humana. Desde esta perspectiva, los encuentros con entidades pueden entenderse como momentos en los que contenidos profundos del inconsciente emergen hacia la conciencia. Esto no necesariamente invalida la experiencia espiritual. Al contrario, sugiere que la mente humana posee una capacidad extraordinaria para interactuar con dimensiones simbólicas profundas que muchas tradiciones religiosas han interpretado como realidades espirituales. Pero si los arquetipos pueden manifestarse como entidades dentro de la experiencia humana, surge entonces una pregunta fascinante. ¿Es posible que ciertas prácticas rituales hayan sido diseñadas precisamente para facilitar este tipo de manifestaciones? Para explorar esta posibilidad, debemos observar más de cerca las técnicas desarrolladas dentro de la magia ceremonial. Capítulo 6. Cuando la mente produce presencias, esquizofrenia y experiencias espirituales. Uno de los campos que más ha contribuido a comprender la relación entre mente y entidades invisibles es la psiquiatría, en particular el estudio de la esquizofrenia. Este estudio ha revelado que el cerebro humano posee la capacidad de generar experiencias extremadamente vívidas de voces, presencias e incluso figuras que parecen poseer una existencia independiente de quien las percibe. La esquizofrenia es un trastorno complejo caracterizado por alteraciones en la percepción, el pensamiento y la interpretación de la realidad. Entre sus síntomas más conocidos se encuentran las alucinaciones auditivas, que con frecuencia se manifiestan como voces que hablan directamente al individuo. Estas voces pueden parecer completamente reales para quien las experimenta. En muchos casos, las personas que viven con este trastorno describen estas voces como entidades separadas de sí mismas, presencias que observan, comentan o incluso interactúan con ellas. Durante mucho tiempo, los psiquiatras se preguntaron por qué estas experiencias adoptaban formas tan específicas. ¿Por qué las voces parecen provenir de agentes conscientes? ¿Por qué muchas veces se perciben como seres con intención propia? Una posible explicación se encuentra en los mismos mecanismos cognitivos que exploramos anteriormente, la tendencia natural al cerebro humano a atribuir agencia e intención a los fenómenos que percibe.
El cerebro humano está profundamente orientado a interpretar el mundo en términos de agentes con voluntad propia. Este mecanismo, que probablemente tuvo un valor evolutivo en la supervivencia de nuestra especie, puede, en ciertas condiciones, producir experiencias en las que la mente genera la sensación de presencias independientes. Pero uno de los descubrimientos más interesantes sobre las experiencias psicóticas proviene de estudios transculturales. ¿A qué me refiero con esto? Investigaciones realizadas por el psiquiatra Ethan Waters y otros investigadores han mostrado que la forma en que las personas experimentan las voces en la esquizofrenia pueden variar significativamente entre culturas. En algunos contextos occidentales, las voces tienden a ser hostiles, críticas o amenazantes. Sin embargo, en ciertas regiones de África o el sur de Asia, las personas experimentan voces con frecuencia que describen las presencias como neutrales o incluso protectoras. Este hallazgo sugiere que las experiencias de voces y entidades no dependen únicamente de la actividad neurológica del cerebro. También están profundamente influenciadas por el contexto cultural y las expectativas simbólicas de cada sociedad. En otras palabras, la mente humana no solo tiene la capacidad de generar presencias, también tiende a darles forma utilizando los símbolos, creencias y narrativas disponibles en su entorno cultural. Este fenómeno ofrece una pista importante para comprender por qué, a lo largo de la historia, las experiencias de entidades han adoptado formas tan diversas: espíritus ancestrales, dioses, ángeles, demonios o inteligencias invisibles. El cerebro humano parece poseer una notable capacidad para personificar contenidos mentales y experimentarlos como si fueran entidades separadas. Este hecho no significa necesariamente que todas las experiencias espirituales deban reducirse a procesos psicológicos, pero sí revela algo fundamental. La mente humana tiene la capacidad de producir experiencias de presencia extraordinariamente reales. Comprender esta capacidad es esencial para analizar con mayor profundidad las experiencias espirituales, místicas y mágicas que han acompañado a la humanidad desde tiempos muy antiguos. Capítulo 7. Magia ceremonial y la síntesis subjetiva. Si las experiencias de entidades espirituales pueden emerger desde las profundidades de la psique humana, surge una pregunta inevitable. ¿Es posible inducir deliberadamente ese tipo de experiencias? A lo largo de la historia, diversas tradiciones esotéricas han desarrollado sistemas rituales diseñados precisamente para establecer contacto con inteligencias invisibles. Dentro de estas tradiciones, la magia ceremonial ocupa un lugar muy particular. A diferencia de formas más espontáneas de espiritualidad, la magia ceremonial se basa en procedimientos altamente estructurados que incluyen símbolos, invocaciones, diagramas rituales, nombres sagrados y estados específicos de una concentración mental. Pero antes de que ocurra cualquier evocación o invocación, existe una fase que muchos autores consideran absolutamente fundamental y que hoy por hoy casi nadie quiere practicar. Y eso es la preparación psicológica del practicante. Algunos magos contemporáneos han descrito este proceso como una forma de inmersión total en el sistema simbólico que pretenden utilizar. El investigador y practicante de magia ceremonial Joseph Lisiewski describe este proceso en su obra
magia ceremonial y el poder de la evocación, que por cierto recomiendo bastante, como la generación de una síntesis subjetiva. Según Lisewski, el practicante debe sumergirse profundamente en el sistema filosófico y simbólico que sustenta el ritual. Esto implica estudiar los textos relacionados con la entidad que se desea evocar, comprender su mitología, interiorizar sus atributos simbólicos y aceptar provisionalmente la cosmovisión del sistema mágico que se está utilizando. Esta preparación no es simplemente intelectual. A través del estudio, la repetición simbólica y la concentración prolongada, el sistema ritual comienza a integrarse gradualmente en el subconsciente del practicante. Las imágenes, los nombres y los símbolos asociados con la entidad evocada adquieren una presencia cada vez más vívida en la mente del operador. Gilsiowski sostiene que este proceso genera una configuración psicológica específica dentro del subconsciente. Es esta configuración la que facilita la aparición de estados alterados de conciencia durante el ritual. En ese estado, la mente consciente y el inconsciente profundo comienzan a interactuar de una manera mucho más directa. Las imágenes simbólicas pueden volverse extraordinariamente intensas. Los pensamientos pueden adquirir una cualidad autónoma y en algunos casos el practicante puede experimentar la sensación de que una entidad separada ha entrado en contacto con él. Desde una perspectiva psicológica, este proceso tiene paralelismos con fenómenos conocidos en la ciencia cognitiva. Uno de ellos es el concepto de priming, un mecanismo mediante el cual la exposición repetida a ciertos estímulos prepara al cerebro para percibir o interpretar información de una manera específica. Cuando un practicante estudia durante semanas o meses los símbolos asociados con una entidad particular, su mente comienza a desarrollar una fuerte expectativa perceptiva. En ese contexto, el ritual actúa como un catalizador. La atmósfera del templo, la iluminación tenue, el ritmo de las invocaciones y la concentración mental intensa pueden llevar al cerebro a un estado alterado de conciencia en el que las imágenes simbólicas emergen con una fuerza extraordinaria. Desde esta perspectiva, la evocación ritual puede entenderse como una técnica diseñada para facilitar el encuentro entre la mente consciente del practicante y los contenidos profundos de su propia psique. Eso no significa necesariamente que las entidades experimentadas sean meras ilusiones. Más bien, sugiere que las tradiciones mágicas podrían haber desarrollado a lo largo de los siglos de experimentación simbólica métodos altamente sofisticados para interactuar con los niveles más profundos de la mente humana. Y es precisamente en ese punto donde la psicología moderna, la antropología de la religión y las tradiciones esotéricas comienzan a converger. Capítulo 8. Las entidades como interfaces de la psique. A lo largo de este recorrido hemos explorado distintas dimensiones del fenómeno espiritual. Observamos cómo la evolución del cerebro humano permitió el surgimiento de capacidades cognitivas que hicieron posible imaginar agentes invisibles. Analizamos cómo las primeras sociedades humanas desarrollaron creencias en espíritus y ancestros y cómo con el paso del tiempo esas presencias invisibles se transformaron en los dioses de las religiones organizadas. También examinamos algunos de los mecanismos psicológicos que influyen en la percepción de entidades, desde la detección hiperactiva de agentes hasta fenómenos como la pareidolia o la apofenia.
Finalmente, vimos cómo ciertas tradiciones esotéricas, particularmente la magia ceremonial, han desarrollado técnicas rituales destinadas a inducir estados mentales en lo que estas experiencias pueden manifestarse con gran intensidad. Cuando todos estos elementos se observan en conjunto, surge una posibilidad fascinante. Tal vez las entidades espirituales no deban entenderse únicamente como seres externos que existen en otros planos de la realidad. También es posible interpretarlas como manifestaciones simbólicas de procesos profundos dentro de la mente humana. Desde esta perspectiva, las entidades funcionarían como una especie de interfaz entre la conciencia y los contenidos más profundos de la psique. A través de símbolos, visiones, voces o presencias percibidas, la mente humana podría estar dando forma a fuerzas psicológicas complejas que de otro modo resultarían difícil de comprender. Esta interpretación no necesariamente niega la dimensión espiritual de la experiencia. Más bien, propone que la mente humana podría ser el medio a través del cual lo sagrado se vuelve accesible a la conciencia. Las antiguas tradiciones mágicas, religiosas y místicas quizá descubrieron, mucho antes de que existiera la psicología moderna, que el ser humano posee la capacidad de entrar en contacto con dimensiones profundas de su propia mente mediante símbolos, rituales y estados alterados de conciencia. En ese sentido, las entidades espirituales podrían entenderse como representaciones vivas de fuerzas arquetípicas que habitan en el interior de la psique humana. Y cuando un practicante entra en contacto con ellas, lo que experimenta no es necesariamente un encuentro con algo completamente ajeno a sí mismo. Puede ser más bien un encuentro con las profundidades de su propia mente. Para algunas corrientes del esoterismo contemporáneo, esta idea tiene implicaciones profundas. Si las entidades espirituales emergen desde el interior de la psique, entonces el trabajo mágico no consiste únicamente en invocar poderes externos. Consiste también en explorar, comprender e integrar las fuerzas simbólicas que habitan en el interior del ser humano. Desde esa perspectiva, la magia se convierte en una forma de autoconocimiento, un proceso mediante el cual el individuo aprende a dialogar con las dimensiones más profundas de su propia mente y, a través de ese diálogo, transformar su conciencia. Tal vez, después de todo, los antiguos no estaban equivocados cuando afirmaban que el verdadero templo de los dioses se encuentra en el interior del ser humano. Y bueno, dentro de lo que es el satanismo gnóstico, esta interpretación adquiere un significado particular. El objetivo del trabajo mágico no es simplemente invocar o evocar entidades externas, sino que dentro del estado de gnosis, que es una forma profunda de trance, lo que se busca es entrar directamente en la psique humana, en esa parte del inconsciente, en el cual se van a revelar todos los arquetipos que ahí radican. Y ya lo decía Jung, pueden ser tanto angelicales como demoníacos. Y pues estas imágenes pueden entenderse como revelaciones simbólicas de estructuras totalmente internas a nosotros mismos. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Eh, Esto explica por qué distintas personas pueden trabajar con la misma entidad y, sin embargo, experimentarla de manera completamente diferente. Lo vimos con el tema del capítulo que tocamos, la esquizofrenia, que al menos aquí en Occidente la mayoría que percibe
las entidades y las voces son normalmente amenazantes, son intimidantes, juzgan, atormentan, pero lo vimos que en algunos lugares de África y de Asia del Sur se ven totalmente de manera distinta. Y eso tiene que ver con el contexto cultural, pero también con el constructo de la psique de cada persona. Para algunos practicantes, por ejemplo, Lucifer aparece como un ángel luminoso asociado con la sabiduría y la rebelión contra la ignorancia. Para otros, puede manifestarse como un arquetipo de conocimiento prohibido, transformación o emancipación personal. Estas diferencias no necesariamente significan que una experiencia sea verdadera y otra falsa, más bien reflejan algo fundamental. Cada individuo interpreta y experimenta las entidades espirituales a través de la estructura simbólica de su propia psique. Desde esta perspectiva, la magia se convierte en un proceso profundamente individual. No existe una única forma correcta de percibir una entidad ni un único sistema simbólico obligatorio. Cada practicante desarrolla su propio lenguaje espiritual a partir de su propia historia personal, su cultura y su estructura psicológica. La verdadera gnosis, entonces, no consiste en obedecer ciegamente una tradición, consiste en explorar conscientemente el territorio interior donde nacen esos dioses. Pero si esto es cierto, surge una pregunta inevitable. Cuando un mago invoca o evoca a una entidad, ¿está realmente llamando a un ser que existe fuera de sí mismo? ¿O está abriendo una puerta hacia las profundidades de su propia mente? Tal vez la verdadera pregunta no sea si los dioses existen. Tal vez la pregunta más inquietante sea esta: ¿qué parte de nosotros es capaz de crearlos? Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa. Espero les haya gustado. Por favor, suscríbanse, compartan el canal, comenten. Voy a leer todos los comentarios que dejen. Y por favor, no dejen de acompañarnos en el siguiente programa. Hey,